¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Por la Ciudad. Como todas las semanas tenemos la oportunidad de encontrarnos en este lugar tan bonito que es La Alondra, un lugar de correntinos para correntinos y para quienes nos visitan. Gracias a Vale, a Romina y a todo el equipo de La Alondra. Y nos encontramos para compartir charlas con los protagonistas correntinos de la cultura, del turismo, de la industria, del emprendedurismo y también de la salud y del compromiso social, porque vamos a hablar hoy con una doctora que también trabaja mucho desde el corazón, pero voy a contarles acerca de sus estudios. Ella es médica cirujana, tocoginecóloga, endocrinóloga ginecológica, es coach, es especialista en neurociencia y psicología cognitiva. Además, es directora del Banco de Sangre de Corrientes, doctor Luciano Pisarello. Tenemos el placer de recibir a mi amiga y una amiga de la casa, la doctora Carolina Aromi. Caro, bienvenida. Hola, qué ¿Cómo placer, estás? qué placer estar acá con vos. Loable lo que hacen porque siempre miro, visualizan personas realmente hacedoras, así que felicitaciones. Con mucho gusto, Caro, y un poquito hacer esta puesta en valor por parte de los reconocimientos y los logros que vienen de parte de la formación. No deja de lado toda la humanidad, porque conocemos muchos médicos, porque conocemos muchos coaches y no todos tienen la acción social tan importante que realizás vos. En 9 años estás hace 9 años a cargo de lo que es el Banco de Sangre y desde tus primeros días también hiciste el inicio de la Fundación Bansacor. Contame un poco cómo fue primero la llegada al Banco de Sangre, una gran responsabilidad, imagino. Bueno, yo hace muchos años ya ocupé cargos jerárquicos, digamos, porque soy máster en salud, hice la especialización en atención primaria de la salud y también para los cargos directivos, ¿no? En gestión, soy máster en gestión. Entonces, primero dirigí maternidad e infancia de la provincia, muchos años, después fui directora del Hospital Vidal, y me estaba yendo al neonatal que se estaba abriendo, se hizo en ese momento, y bueno, ya el director había fallecido hace poco, el doctor Luciano Pisarello, no había quien maneje ese lugar y me pidieron del ministerio que me haga cargo. Y bueno, siempre digo que me enamoré de la causa. Ni bien ingresé me di cuenta de que es un banco que en realidad funciona en Capital, pero es para toda la provincia. Justo antes de venir me hicieron 2 notas del interior, porque estamos permanentemente nutriendo también al interior de la provincia. Y tiene un para qué muy elevado, porque fíjate vos que es como transversal a toda la salud, a las diferentes especialidades, es transversal a las cirugías programadas, porque se necesitan sangre para entrar a cirugía, es transversal a todas las patologías, a todas las enfermedades y también a los accidentes, a lo agudo, digamos, a la emergencia y a la urgencia. Entonces, cuando vi esa realidad y tuve que formar de cero el equipo con la misma gente que estaba, incorporé muy poca gente nueva, sacando todo lo bueno que ya había hecho Luciano, porque Luciano Pisarello, te quiero contar de que el banco se forma de la comunidad, o sea, no fue ni un gobierno, no, de la comunidad, un pedido social, lo convocan a Luciano y Luciano Pisarello es el que forma. Entonces, lo único que hice fue ayornarme a lo que era necesario, que hay que crecer, ¿no? Por supuesto, y los avances de la tecnología. Claro, acompañar esos avances. Y lo primero fue el cambio de paradigma, la donación voluntaria de sangre. O sea, desterrar lo que es la donación dirigida, la donación por reposición. En emergencia, que vemos mucho los cartelitos por ahí de se necesitan tantos dadores, por favor, para mi papá, para mi mamá, que el pedido se hace mucho desde el dolor también, en una situación muy crítica. Es una locura, pero eso, por ejemplo, en el Banco de Sangre de Córdoba y Moreno, doctor Luciano Pisarello, no existe. Sí en otros lugares, fíjate, la primera diferencia, nosotros tenemos un horario de 7 de la mañana a 20 horas. ¿Eso no es habitual? No hay en el mundo. O sea, vos ves el Instituto de Cardiología, pero no porque, no lo estoy diciendo, no porque sea trabajamos malo, en equipo con el instituto, ¿no? Sino porque tienen múltiples funciones
Y ellos trabajan para el paciente que va a entrar. Eso le explicaba yo a alguien que ayer me llamaba por teléfono. Dice, pero piden sangre y piden del mismo grupo. Es claro, y piden con anticipación. Claro, porque hay que estudiar la sangre. Lleva un tiempo que nosotros, gracias a Dios, en este momento te puedo decir que tenemos los mejores equipos. A veces uno dice, la salud pública no tiene lo mejor. Nosotros tenemos los mejores equipos. No existe ningún privado que tenga los equipos que tenemos en banco de sangre. Que nos permitió, aparte, nosotros siempre nos adelantamos un poco a las necesidades, y cuando fue el COVID, yo siempre cuento que tenía a mis hijos, yo vivo el COVID de diciembre de 2019, tenía un hijo mío en Italia, el otro en Sao Paulo y la otra en Nueva York, en los lugares más críticos. Entonces hablé con el gobernador, el doctor Gustavo Valdés, y con el ministro de Salud Pública, el doctor Ricardo Cardoso, y le dije, necesitamos un separador para el plasma, y me dijeron que sí en el momento. O sea, el acompañamiento que tuvimos siempre desde el gobierno fue fundamental, ¿no? Hay una frase que se usa mucho también en lo que es gestión pública, de que las necesidades siempre son infinitas y que los recursos son finitos, y ahí nos vamos a adentrar en el próximo bloque a lo que fue tu idea de crear Vansacor. ¿Te parece? Me parece. Ya venimos. ¿Por qué elegir Autoescuela Chaco? Te enseñamos a manejar en vehículos de doble comando. Esto te brinda mayor seguridad, ya que tu instructor puede intervenir en caso de ser necesario. Los días y horarios de clases los elegís vos. Contamos con amplia disponibilidad de lunes a sábados. Te ofrecemos múltiples facilidades de pago. El curso lo puedes abonar en efectivo, transferencia o con cualquier tarjeta. Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Bring a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy. Bang, 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 ay. Hey yo, Idris, tell them what they're gonna take the piss. When Steffi step out, do that turn up in a dish. Body comfortable, I'm physically fit. I'm brown and sweet, just like the chocolate. Yo, Wiley, them ones sound like me. They done a pussy pretty with the upper body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The back of them a pop and them a bun weed. Man want wine behind me, me have to move kind rusty. I'm looking for a brother who got hella pound. 079, baby. ¿Te acordás qué película viste en el Cine Colón? Los más 30 puede que sí, y los que no saben lo que se perdieron. Este era nuestro querido Cine Colón, y te lo cuento porque como correntino tenés que saberlo. Estaba por 9 de julio 1184 y recientemente se habló mucho de él porque reabrió sus puertas con la muestra del gobierno provincial de Arteco. Pero el Cine Colón abrió sus puertas en 1942 de la mano de la familia Liotti. Al comienzo contaba con 2 grandes salas que después se ampliaron a 4 para poder albergar una mayor cantidad de público. Muchos correntinos vivimos acá momentos inolvidables de nuestra infancia. Vimos películas como Superman, El Zorro, Toy Story, El Rey León, pero también los más grandes vivieron películas icónicas, como por ejemplo Titanic o Rocky VI, que fue una de las últimas en proyectarse, de Sylvester Stallone. Este cine tenía diferentes horarios al público, el matiné, el familiar y el horario de trasnoche, convirtiéndose el Colón en el primero en proyectar películas para adultos como las protagonizadas por la Coca Sarli. Algunos personajes conocidos por todos recorrían sus pasillos, como el vendedor de golosinas o el acomodador que guiaba hasta sus asientos a los que llegaban tarde con la luz de una linterna. El cine cerró sus puertas en 2007, no solo por la gran competencia de otros cines, sino también de las plataformas de series y películas. Pero en su época de esplendor llegó a tener filas que iban desde la calle 9 de Julio, doblaban en Mendoza y a veces llegaban hasta Junín. Cuando anunció su cierre, se realizó mucho esfuerzo desde el ambiente cultural y hasta algunas asociaciones intentaron salvarlo, pero no hubo caso. El Cine Colón dejó de funcionar en agosto del 2007, luego de 65 años de haber sido parte de la cultura y el entretenimiento de Corrientes. Antes hubo también en esta esquina otro cine, el Cine La Perla, que estrenó en 1918, donde todavía vemos su emblemática construcción y donde aún hoy funciona una confitería. Muchas veces cuando paso por estas veredas me trae el lindo recuerdo de la infancia y un poco de nostalgia. ¿Y ustedes se acuerdan qué película vieron acá? Déjame en los comentarios. Antes de irnos a la tanda hablábamos de los inicios de Vansacor y por eso vamos a preguntarle a la doc, ¿qué es Vansacor?
Bueno, Bansacor es la fundación del banco, para el banco de sangre. Obviamente que tiene muchísimas aristas, como toda fundación ayudamos un montón. El año pasado creamos el Banco de Sangre Animal. Y ahí también con la Facultad de Veterinaria del Hospital y la Municipalidad de Corrientes. Todavía no tiene un año y ya tiene muchísima acción. Impresionante, sí, y fue aumentando también en aparatología. El primero en el mundo. El primero. Perdón, sí. en Argentina. En el Argentina. primero público en la Argentina. El primero público en Argentina, sí. Y es el primero en el mundo que funciona dentro de de un hospital que funciona en la universidad. O sea, no solamente es para las necesidades de los caninos, sino también para la investigación, que es muy importante, ¿no? Bueno, volviendo a Bansacor, yo siempre dije, les prometí, tengo 4 hijos, y siempre dije, soy una persona muy agradecida, que cuando tenga 60 años iba a crear una fundación. Bueno, cuando ingresé al banco tenía tantos objetivos, tantas metas, y dije, yo no puedo cargar solamente esto al Estado. Porque siempre cometemos por ahí ese error, ¿no? De pedirle todo al Estado. Entonces convoqué a muchos amigos empresarios, amigos que tenían también ganas de ser solidarios, y bueno, me tocó a los 47 años, hoy tengo 56, voy a cumplir ya 57, y por eso la creación fue hace 9 años, ya va a tener 10 también. Y es una cosa muy linda porque se involucró, muy solidaria, y tuvimos también muchísimos avances, una ayuda permanente al Banco de Sangre que me ha permitido acompañar la gestión con aparatología, salidas a la sociedad, que nos conozcan, porque yo creo que nadie puede querer lo que no conoce. Entonces, saber que tenemos un banco de sangre que no solamente está en un horario empleado, sino que donde prima la buena gente, el buen trato, porque vos decías algo al comienzo, uno va con una necesidad, uno va con algún pesar, hay alguien que está luchando por la vida cuando yo voy a buscar una bolsita de sangre. Entonces, 2 premisas: que las heladeras del banco estén llenas, y por eso estimulamos la donación voluntaria, y que el trato en ese momento sea bueno, sea rápido, sea ágil. Tenemos una red para eso, no solamente en Capital, sino en toda la provincia, y realizamos muchas colectas externas. Hoy no está acá Bertinaldo Ábalos, que es el jefe de Hemodonación, porque está en una colecta en este momento. Porque tratamos de hacer, para contarte nomás y contarle a la gente y agradecerle, ¿no?, a toda la comunidad correntina. Ya llevamos más de 50 colectas hechas de lo que va del año. ¿Qué sería una colecta externa? Una colecta externa es cuando parte del equipo de Hemodonación, que generalmente son 7 u 8 personas, van al lugar. Por ejemplo, Capital, Colegio Pío XI, Colegio Yapeyú. En general, instituciones que se suman. Facultad Veterinaria, Facultad de Medicina, Facultad de Derecho, Droguería Avenida, Avanterra. O sea, públicos y privados. Públicos y privados, empresas. Grupo de personas que dicen, nosotros somos Iglesias. 15, somos 20, somos 30. Sí. Generalmente siempre venimos con 40, 50 bolsitas. Y como se hace acá, se hace en el interior de la provincia. En todo. Recién tuve una comunicación con Curuzucuatiá, con Goya, un rato más temprano. Nosotros hacemos capacitación, porque hay que derribar mitos, ¿no? Y eso hace que cada vez haya más gente que pueda donar. Y aparte de eso, después de la capacitación, la donación en el lugar. Entonces también hacen como una cosa de pertenencia. Y no siempre puede venir la gente acá a Capital. Entonces, ¿por qué siempre tiene que venir a Capital? Entonces nosotros vamos. Como fue el móvil Quédate en Casa, que se me ocurrió a mí viniendo de una colecta de Goya, donde fue muy poca gente, pero la gente tenía miedo en ese momento de ir del COVID. Entonces yo dije, bueno, yo ya sabía, por el gobernador, ya el Comité de Crisis nos había dicho que íbamos a tener que quedarnos en casa a los 2 días.
Entonces dije no. Y también en ese caso también levanté el teléfono, en ese caso le pedí al ministro, el doctor Ricardo Cardoso, me dijo Carolina, a las 7 de la mañana venía a buscar la ambulancia. Que me fui, me acuerdo, al 911, donde yo antes era mi lugar de trabajo, maternidad e infancia, y busqué la ambulancia y ese mismo día yo y manejaba vos la ambulancia, eso me acuerdo de verte. Porque tenía poca gente, hacíamos burbujas, y yo, bueno, era la que estaba todo el día. Entonces, manejaba la ambulancia y fíjate vos, Virginia, que fue la única provincia que no solamente no disminuyó, sino que aumentamos. Teníamos las heladeras llenas porque la gente estaba en su casa y era el plan que nosotros vayamos a sus veredas y ellos venían a donar. No se comunicaban con nadie, pero sí con nosotros. Claro. Y derribábamos mitos también en ese momento. Hablabas recién de los números también, ¿no? De ser en muchos casos líderes en relación a la donación. Y en este caso, cuando hablamos de donantes voluntarios Corrientes, también lidera ese lugar, ¿no? Sí, la Organización Mundial de la Salud, te juro que con mucho orgullo, es la tercera vez que la digo en el día hoy. La dije en estas dos también comunicaciones radiales que tuve. La Organización Mundial de la Salud expresa que el 3% de la población debe ser donantes voluntarios. Corrientes, no solamente por ahí, 3, a veces sumamos un poquito más. Y eso nos permite cumplir con todas las obligaciones, los requerimientos, perdón, y también compartimos con otras provincias. Por ahí el Chaco necesita, nosotros le ayudamos. Posada necesita, nosotros le ayudamos. Tenemos una red aparte, yo formo parte y represento a Plan Nacional de Sangre por Corrientes, y también tenemos una red. Si hay alguien en Buenos Aires, también vemos cómo la gente que tenemos en Buenos Aires, tenemos un grupo donde prima la ayuda, digamos. Bien, nos quedan 2 para la vuelta de la última tanda. Donación de médula, que bueno, es importantísimo. A la vuelta de la tanda. Bueno, a la vuelta de la tanda. Perdón. Y los mitos, que hablábamos justamente para poder seguir concientizando de la importancia de donar sangre y de que todos podemos donar sangre. Quédate ahí. Baterías Arcle. Desde 1970 vendemos y colocamos baterías para todo tipo de vehículos. Y lo hacemos cada vez con más energía y más profesionalismo. ¿Sabías que podés solicitar nuestro exclusivo servicio de colocación a domicilio totalmente gratis? Y además podés pedirlo a través de nuestras redes sociales. Escribinos al Facebook, al Instagram y al WhatsApp a través del 3794 33 83 47. Encontranos en nuestras 5 sucursales. JR Vidal 2850, Junín, esquina Jujuy, en pleno centro. Avenida Paysandú, esquina Avenida Argentina. Ruta 5, kilómetro 1,5 y Avenida Centenario 4186. Baterías Arcle, calidad, experiencia, servicio y mucha energía. En Corrientes, las obras públicas no paran. Hicimos una cárcel modelo y donde estaba la vieja cárcel estamos construyendo la unidad. Inauguramos la primera autovía urbana de Corrientes que une la Rotonda de la Virgen con Laguna Brava. Construimos una nueva sede administrativa con edificios ecosustentables y todas las comodidades para atender al ciudadano. Estamos refaccionando a nuevo el Teatro Vera y construyendo el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Y modernizamos integralmente la costanera, que ahora luce más linda que nunca. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial.
Último bloque y ahora sí, yo dije la donación de médula, pero me sumaba fuera de la tanda el tema de cordón umbilical. Explícame estas dos acciones de las cuales poco conocemos. Bueno, primero sangre de médula, o sea, es células progenitoras hematopoyéticas, avanzó un montón. Quiero contar que Corrientes, desde que empieza la donación hasta que se empieza esta nueva gestión, dio 700 inscriptos en 14 años. En 8 años, casi 9 años, nosotros tenemos más de 6.000 inscriptos. Wow. Y eso hizo que estemos primero en ranking nacional, también un poco en el mundial. Y tenemos 38 donaciones en estos 8 años, 38 donaciones de médulas efectivas, correntinos al mundo. Bien. Pediátricos para poner siempre, un poco en contexto, hay ciertas enfermedades, patologías que necesitan de esta donación que es muy precisa y que solo uno puede ser y solo puede ser coincidir con alguien en el mundo. Claro, sí. No cualquiera le dona a cualquiera. No, generalmente es cuando son hermanos y o si no son etnias muy diferentes. Por eso es que nosotros recibimos de otros países y muchos correntinos al mundo. Más del 50% fueron a lugares, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, bueno, en diferentes lugares fue la médula de un correntino para salvar esa ¿Cómo vida. soy donante de médula? De 18 a 40 años me voy al banco de sangre. Cuando hago la donación me sacan un poquitito que va como muestra al Garrahan, donde está el depósito en Argentina. Es un lugar monumental porque imagínate que esto es un proceso para que se pueda conservar esa muestra, y ahí hay un contralor al mundo, ¿sí? Entonces ahí se hace un rechequeo de las muestras para ver cuál es compatible. Cuando hay alguna necesidad se ve qué lugar tiene esta compatibilidad y ahí se le vuelve a llamar al donante y se le pregunta si todavía tiene ganas de donar. Generalmente en nuestros casos siempre, en los 38 casos dijeron que sí. Tuvimos 2 casos medio dubitativos, digamos, pero dijeron que sí. Bien, qué importante entonces recordar que cuando voy a hacer la donación de sangre, puedo reconfirmar, hacer el pedido de que quiero ser donante de médula. Ingreso ahí a un sistema mundial, solo por decirlo, porque la sangre ya está para ser analizada, a este sistema internacional mundial, y en algún momento, ante alguna patología en particular, puedo salvar la vida de alguien. Es como la donación de órganos, pero con una gotita de sangre. Una gotita de sangre. Y después tenemos lo que es sangre de cordón umbilical. Empezamos siendo 7 provincias de toda la Argentina, ahora quedaron solamente 3 porque hay que tener toda una logística, ¿no? Esto también lo hacemos con Cucaicor, igual que células progenitoras hematopoyéticas. Le mandamos ahí un saludo a mi amigo Chiche Álvarez, director de Cucaicor. Bueno, esto es muy bueno porque se hacen las 2 maternidades, Eloísa Torrente Vidal y Ángeles Iglesia de Llano, en forma totalmente gratuita. Son unos minutos más, se pincha solamente el cordón, ni a la mamá ni al bebé, y esa sangre del cordón, que son células madres, viajan a Buenos Aires y quedan también en guarda en el Hospital Garrahan, ya salvando un montón de vidas. Y sí, también Corrientes es primero en esa logística, ya en captar la mamá y la familia y en hacer la donación. Un programa no es suficiente para contar todo lo que haces, lo que hacen desde Banco de Sangre, pero antes de irnos vamos a recordar un poco acerca de los mitos a la hora de donar sangre. ¿Quiénes, desde qué edad se puede donar sangre? Si tengo tatuaje, ¿puedo donar sangre? Si tuve una intervención quirúrgica, ¿hace cuánto tiempo puedo donar sangre? Bueno, hay una ley nacional de sangre que está expresa todo lo que voy a contar ahora rápidamente para no irnos de tiempo. 16 años en adelante o 15 años con la autorización de uno de los padres, tener más de 50 kilos, estar bien en estado de salud, tener la voluntad y el altruismo de ir a donar. Si tuve hepatitis A, que es la de la infancia, puedo donar. Bien. Si me hizo un tatuaje, yo dono cada 3 meses, tengo que esperar 6 meses y puedo donar. Una intervención quirúrgica laparoscópica o una intervención quirúrgica pequeña, a los 6 meses puedo donar. Si fue una intervención grande, al año. Yo recibí 3 veces,
sangre en toda mi vida, a los 22 y a los 35 años, hoy tengo 56 y dono cada 3 meses. Si tengo alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, y estoy controlada, en mi caso soy hipertensa y tomo medicación, puedo donar. ¿Tengo que estar en ayuna? No, no hay que estar en ayuna. Y lo único que recomendamos es tomar mucho líquido para que la sangre fluya más rápido y la donación sea en menos minutos. Caro, un placer escucharte siempre, aprender de ti, agradecida como correntina por lo que haces, salvando vidas todos los días, salvando almas desde tu ser y la manera en la que haces las cosas en la vida. Así que muy, muy admirada y agradecida por el tiempo que nos regalas acá también en el programa siempre. Yo te quiero aclarar que te agradezco tus palabras, pero yo no tengo dos equipos que son maravillosos, 3 en realidad, porque tengo uno privado también, y no haría nada sin ustedes. Y digo ustedes porque vos formás parte de la Fundación Bansacor, a todo mi equipo del Banco de Sangre Central, doctor Luciano Pizarello, y a mi privado de Aromi Center. Siempre digo, el llanero solitario no existe. Nada de lo que hago lo hago sola, y nada de lo que hago es solo para mí, sino para todo el equipo. Gracias, Caro. Gracias Muchísimas gracias. A ti y a ustedes por acompañarnos del otro lado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias.